Amigos, hermanos, es un gusto poder estar con ustedes nuevamente después de mucho tiempo, poder compartir eh, esto que es para la honra y la gloria de Dios, para poder llegar a muchas personas que conozcan de Jesús. El día de hoy me acompaña una persona que conocí en la iglesia de Morovich, que es un gusto para mí tener aquí. Ella es nuestra hermana Marina. Hermana Marina, de verdad es un gusto poder compartir con usted el día de hoy. He escuchado su testimonio y me gustaría que más personas pudieran conocer de eso que sucedió en su vida, que puedan ir conociendo un poco a través de usted de lo que Jesús puede hacer en la vida de las demás personas. Bienvenida, ¿cómo está? Hola mi hermano, muchas gracias, estamos bien. Gracias por la invitación, estamos muy agradecidos y de estar aquí. Como vemos, ya tenemos de conocernos aquí en la iglesia de Morovitz. Y yo estoy agradecida con Dios porque Dios utiliza a las personas para llegar tal vez a este medio, para que muchas personas, por medio de mi testimonio, puedan ellos saber que hay un Dios, que Dios hace grandes maravillas en nuestra vida. Amén. Um, ¿Quién era Marina antes de conocer a Cristo, de conocer el Evangelio? Marina era una persona muy fría. Marina era una persona que no tenía piedad. Era una persona que llegó a consumir drogas, llegó a consumir alcohol, llegó a hacer muchas cosas que hoy en día me pongo a reflexionar y digo, wow, cuántas cosas yo hice en mi pasado. Y volteo atrás en medio de mi juventud. En la juventud yo no quise nada. Me invitaban a la iglesia y yo no quería nada. Yo rechazaba el evangelio, la palabra de Dios. Iba como oyente, pero hasta ahí. Yo no quería ningún compromiso con Dios, pero Dios me trajo a este país de Estados Unidos con un propósito y aquí estoy. Amén. O sea, me decía usted que iba a la iglesia. ¿Tiene algún familiar cercano que conocía de Dios? Sí, mi abuelito fue fundador de la iglesia adventista. Okay. Mi abuelita igual, también va a la iglesia adventista. Toda mi familia son de la iglesia adventista. Vengo de un ramo de la iglesia adventista. Ahorita mi madre está perseverando también en la iglesia adventista y prácticamente de nacimiento somos de cuna de la iglesia adventista, pero éramos la ovejita negra de la familia. Ok, ok. Pero si una persona nace, me gustaría tratar este tema porque creo que es un fenómeno que sucede dentro de la iglesia. Si una persona nace en un ambiente adventista, ¿qué cosas le hacen no querer estar dentro de la iglesia? Tal vez, no sé, el testimonio de personas, o qué situación lleva a alguien a no estar, a no seguir los caminos de Dios. Tal vez la comunicación con los jóvenes. Muchas veces los adultos se enfocan mucho en dar la predicación, pero totalmente la iglesia en general, pero no tomamos en cuenta a los jóvenes, que ahorita los jóvenes lo que necesitan es mucho de la palabra de Dios y muchos consejos, a que lo lleven a tomar decisiones, a entregar su corazón a Cristo. Okay. ¿Fue este su caso? ¿Usted siente que fue lo que le determinó? Sí, ese fue mi caso, que tal vez nunca nos dijeron vamos con frecuencia y nos tomaron en cuenta como jóvenes. Sí íbamos como oyentes, pero hasta ahí nadie se acercó a nosotros como jóvenes a decirle vamos a la iglesia, te invito Okay. con frecuencia, ¿no? Solo íbamos de oyentes y oíamos el mensaje y de regreso a casa y hasta ahí nada más. Ok. Y por ejemplo, al ser la oveja negra, como usted lo menciona, eh, experimentó cierto tipo de rechazo por esa situación de parte de la familia. No, fíjese que no, hasta eso siempre me hablaban con amor, mi mamá, mi papá, mi familia, mi abuelito era una persona muy amable, que es reconocido allá donde él vivía, porque ya se fue al descanso. Okay. Nos dejó esa semillita
de perseverar en las cosas de Dios, pero muchas veces también como seres humanos de la Iglesia Adventista no tomamos en cuenta a las personas de allá afuera que necesitan mucho amor. Ok, sí. Entonces, ¿en qué momento Marina empieza a tomar otros rumbos en su vida? Marina empieza a tomar un rumbo desde los 11 años. Marina empieza a salir de casa, a querer experimentar la vida por fuera. Yo a los 11 años me fui a la ciudad de Ciudad Juárez con mi papá, porque hubo como una media separación entre ellos, había un desacuerdo en su matrimonio y yo decidí irme con mi papá. Al último ellos se reconciliaron, pero yo me quedé en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez tuve una experiencia que me hizo madurar un poquito, me hizo tal vez ir más allá de lo que mis padres me habían enseñado, de esa enseñanza que ellos me habían inculcado, pues. En Ciudad Juárez, esa chica de 11, 12 años, era una niña, entró a trabajar en una fábrica. En esa fábrica yo conocí a muchas personas. Mi papá me dejó ahí, yo me escapé de ahí, me casé a los 13 años, wow. Me quedé embarazada del primer bebé. De ahí empezó mi vida dura, empezó una vida muy triste para mí, de humillaciones, una vida que la gente te menosprecia. Cuando tú llegas a una ciudad donde tú no conoces a nadie, te menosprecia. Entonces yo me sentía como tan pequeñita que empecé yo a sentirme menospreciada por la humanidad. Después tuve mi segundo hijo, mi tercer hijo, y yo empecé a consumir drogas. Trabajaba en una fábrica donde yo consumía demasiada droga. Todos los días consumía droga. Tal vez alcohol no mucho, pero fui obligada también a consumir droga. Y a veces ahora yo me pongo a analizar que Dios nunca se apartó de mí. Siempre estaba ahí porque yo me drogaba demasiado para aguantar todo el turno de toda la noche. Salía, cuidaba a mis bebés y todo, pero en mi relación ellos no sabían lo que realmente yo pasaba. Papá y mamá estaban en casa, fuera, lejos, 3 días de Ciudad Juárez, a donde yo vivía. Mamá y papá no sabían lo que su hija estaba pasando. Mi esposo no sabía lo que en mi corazón había, la tristeza que había. Pero muchas veces yo intentaba sanar esa herida por medio de la droga. A mí me decían, ¿por qué eres solitaria? ¿Por qué te apartas? Y yo le decía, porque a mí me gusta ser sola, me gusta ser solitaria. Yo no tenía amistades, yo no tenía personas amigas de mi edad, tenía yo 15 años. Y muchas personas me decían, ¿por qué siempre te sientas hasta la última mesa? Porque yo me sentía sola. En Ciudad Juárez pasé tantas cosas. Quisieron violarme, me escapé de 2 veces. Una vez mi papá nos salvó a mi prima y a mí. Y otra vez fue cuando en una madrugada yo salía de una maquiladora. Yo era esa persona, esa Marina que antes era muy pleitista, ese carácter fuerte, ese carácter que no le podían decir nada, porque luego esa Marina se iba a los golpes. Y pasó el tiempo, yo empecé a madurar, mi esposo se vino para acá, pero en el transcurso de allá ya la vida me había cambiado. Mi esposo decidió venirse aquí a Estados Unidos. Yo me fui para allá, para el rancho, decidí irme otra vez a Tijuana, regresé, pero ahí en Tijuana yo encontré una familia que era pentecostés. Esa familia pentecostés a mí me enseñó a ir a la iglesia, a orar y a tener una comunión con Dios. Entonces yo ahí empecé a querer decir, no, yo no estoy sola. Entonces fue ahí que cuando a mí me dijo una hermana pentecostés,
tú vas a la iglesia. Le digo, ya hace mucho tiempo que yo no voy a la iglesia. Dice, pero si sabes que hay un Dios. Le digo, sí, yo sé que hay un Dios, pero ya hace muchos años que yo no platico con él. Ella me llevó a la iglesia Pentecostés. Y sí, yo llegué a esa iglesia y vi que todos adoraban y cantaban, y a mí me gustó mucho esa manera de adorar a Dios, pero yo no me sentía cómoda allí, porque yo venía de otro ramo de la iglesia adventista. Pasó el tiempo, yo me regresé para Veracruz nuevamente. De ahí hice nuevos planes, pusimos negocios allá en México con mi esposo. Ya esa Marina de la juventud y como digamos la Marina prepotente ya se estaba como estabilizando, ya estaba madurando. Yo pasé como una etapa de adolescencia, de niñez, hasta llegar a ser adulto. Ya yo lo vine a saber lo que era realmente estabilizarme fue aquí, porque yo pasé muchas crisis allá en México, en Ciudad Juárez, en Tijuana. Cuando yo llegué aquí, que pasé muchas circunstancias aquí en Estados Unidos, cuando mi esposo me dijo, ¿te vas a venir para acá, para Estados Unidos? Y le digo, pero ¿cómo? Yo tengo negocios acá. Ya era como otra persona, ya estaba madurando, ya era yo una persona como un poquito más diferente, ya más que pensaba más. Ya en esa ocasión yo ya había dejado las drogas. Ya cuando yo me regresé a Veracruz, de Ciudad Juárez para Veracruz, yo ya había dejado las drogas porque mi mamá nunca se cansó de orar por mí. Okay. ¿Cómo fue el proceso para poder dejar las drogas? ¿Cómo pasó? El proceso pasó un día que yo no pude dormir toda la noche, porque a las 2 de la mañana yo compré un sobrecito que me costaba, creo que en ese tiempo, 75 pesos. Entonces te estoy hablando de hace como unos 22 años. Okay. Entonces yo no pude dormir y llegó la hora de que me fui a trabajar trabajaba segundo turno, y regresé un viernes y vivía un señor al lado de nosotros. Entonces ese señor me quería muchísimo, era un señor que yo apreciaba con todo mi corazón. El señor tenía cáncer en sus pulmones y en su garganta, y él un día me dijo, Mari, busca a tus padres y acércate a Dios. Y yo decía, yo siento que Dios ya me abandonó, era mi respuesta mía. Y él me dijo, Dios nunca te va a abandonar, Dios nunca te abandona. Le digo, entonces, ¿por qué permite que yo sufra tanto? Si Dios no hizo que yo, cuando yo estuve en Ciudad Juárez, yo no pude caminar. Mis padres me fueron a buscar y yo perdí el movimiento de mis piernas. Yo me fui para Veracruz, pero cuando yo estaba ahí en Ciudad Juárez, yo sentía que la vida no tenía sentido para mí, porque yo andaba en las drogas. Pero cuando en esa tarde de ese viernes, el Señor me dijo que yo buscara a Dios, que Él no todo el tiempo iba a estar para mí, que para darme consejos. Entonces yo en ese día, Él me dijo que quería comer un pescado que yo le hiciera, y yo le hice, porque yo lo quería mucho. Era una persona desconocido para sus hijos, para toda persona, pero para mí era como un abuelito. Yo le tomé mucho cariño. Entonces cuando él decidió quitarse la vida, me fue a tocar su sobrina al cuarto donde vivía y me dice, ¿no viste a mi abuelito? Le dije, sí, lo acabo de ir a darle de comer. Entonces cuando yo fui corriendo a hablarle, yo entré corriendo al cuarto, él se había quitado la vida. Wow. Entonces yo lo encontré ahí, y ahí fue donde yo reaccioné. Okay. Que dije, pero ¿cómo? Si él me dijo en la mañana que había un Dios que me quería, entonces ¿por qué le quita la vida? Entonces cuando su hija, era su sobrina, creo, me dijo, Dios no le quitó la vida, él decidió quitarse la vida. Y le digo, entonces, pero ¿cómo tú me dices que Dios no le quitó la vida si Dios le dio los pensamientos? Y me dijo, no. Le digo, ¿por qué le quita a las personas
que yo quiero. O sea, para mí eso fue un dolor fuerte porque yo lo quería mucho. En ese tiempo yo tomé la decisión de irme para México, para Veracruz. Y ya fue cuando yo hice planes, mis hijos ya crecieron, yo ya me hice más grande. Y ya fue cuando empezamos a tomar las decisiones para venirme yo para acá. Pero ese suceso la impactó positivamente, podríamos decir. Sí, porque él en la puerta ya de la muerte, que digamos, porque él había planeado. 8 días más antes había muerto un primo de nosotros, que también se había quitado la vida. Entonces yo por ese medio, esa persona me quería mucho a mí y a mis hijos. Entonces, con esa misma soga que él traía, pues el otro también se quitó la vida. Entonces, pero el abuelito a mí me dejó como una semillita sembrada ahí, que yo decía que Dios me había abandonado. Pero él me dejó dicho que Dios me amaba y que Dios me iba a hacer que yo regresara con mi familia. Le digo, pero es que yo aquí estoy bien, mi familia, mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere porque no me buscan. Decir, sí te quieren, solamente que tú eres la que te has despegado de tu familia. Y Dios también te quiere porque tú has conocido de la Biblia. Y yo le decía, sí la leo, pero no le entiendo, no le hallo sentido. Y me dice, pues ve con tu mamá y tu mamá, pregúntale a tu mamá y tu mamá te va a decir que nunca se ha cansado de orar por ti. Entonces esas palabras a mí me retumbaban en el oído, a pesar de que nosotros lo fuimos a enterrar, fuimos a verlo en sus últimos momentos. Esas palabras, esas enseñanzas que él me dejó hasta ahorita, eso es lo que me han hecho a mí permanecer firme. Wow. Impresionante, ¿no? Que yo no podría entender tampoco cómo una persona que puede expresar esas palabras de aliento y de ayuda, ¿no? Que de alguna manera le han impactado hasta el día de hoy. Sí. Llega el momento en que se quita la vida. ¿Por qué no aplicarlo a sí mismo? Me dice que él tenía cáncer, ¿no? Tenía cáncer en su garganta, en sus pulmones, ya no tenía un riñón. Él dice que él estaba sufriendo y estaba pagando porque cuando en su juventud él le pegó a su mamá, le pegaba a su mamá, le quitaba su dinero. Entonces él decía que de una manera u otra el enemigo estaba haciendo que pagara, porque dice Dios no castiga, el que castiga es Satanás. Entonces yo estoy haciendo yo estoy haciendo lo que Satanás a mí me está dictando. O sea, mi enfermedad no viene por Dios. Entonces yo solamente lo escuchaba porque yo no escudriñaba las escrituras como ahora lo hago. Entonces si en esos tiempos yo lo hubiera escudriñado, yo le hubiera dado una respuesta, claro. Pero no tenía ese conocimiento. Claro, entonces la culpa fue lo que orilló a esta persona, ¿no? Sí. Que él merecía eso que estaba pasando. Él decía que porque le había pegado a su mamá, le había robado su dinero y muchas cosas. Ok. Entonces vuelve a Veracruz después de la muerte de esta persona. ¿Cuál era su nombre? Él era Ricardo. Y a causa de eso yo le puse Ricardo a mi niño más pequeño. Ok. En honor a este señor que tuvo un gran significado, ¿no? Sí. en su vida. Qué bonito. Entonces vuelve a Veracruz. ¿Y qué pasa en Veracruz? En Veracruz, pues, ahí fue donde mi mamá me empezó a llevar más a la iglesia. Yo ya había regresado un poco como con ese conocimiento de decir, mi mamá me quería, solo que yo soy la oveja que no quiero estar aquí en su redil de mi mamá, porque mi mamá era una persona muy dura. Mi mamá, su carácter era muy fuerte, de esas mamás de antes, de que no me gusta que mis hijos hagan esto o el otro. Siempre respetamos su casa de mi mamá y de mi papá, pero cuando uno sale de casa, las amistades te muestran lo que tú no conoces en casa. Porque el padre, la madre, nunca te hablan de lo que tú puedes encontrar allá fuera de casa. En casa tú encuentras consejos, encuentras buenos modales, encuentras todo lo que un padre y una madre te pueden dar.
Muchas veces como jóvenes pensamos nosotros que un consejo es un regaño para nosotros y no es así. Yo lo viví en la frontera y cuando las amistades me empezaron a ofrecer droga, mi mamá nunca me explicó que eso podía dañarme a mí. Okay. Entonces, cuando yo llegué allá, yo miré a la casa de mi mamá, miré diferente que mi mamá, llegué yo y me dijo, ¿vas a comer? Ya ves que allá en México te hacen los comidas especiales cuando tú llegas, Sí. entonces te miman mucho. Un mole. Un mole, una gallina de Sí, rancho, con sus tortillas calientitas. Yo miraba a mi mamá Qué con honor. ese esmero. Y me decía, ¿vas a comer, mija? Le digo, sí, mi papá, bien alegre, todo. Entonces yo ahí entendí que mi mamá sí me quería, que mi papá sí me quería. Entonces ahí fue una reconciliación de hermanos, porque Okay. yo no podía ver a mi hermana mayor. Yo le tenía un resentimiento tan grande a mi hermana. Y eso fue a mí lo que me llevó tal vez a cometer eso, porque yo sentía que mi papá a mí me había dejado por ir a casar a la otra. Okay. Entonces, ese dolor que yo sentía en mi corazón, Dios me lo sacó y me hizo entender que el amor de madre es para todos. Yo sentía que mi mamá le daba todo a mi hermana y yo me sentía a un lado. Pero después, una vez en una predicación de un pastor que se llama el pastor Rinza, habló de José. Entonces yo dije, no, mi mamá nada más quería a mi hermana, también en la Biblia dice que hay el amor especial para los hijos. Entonces yo dije, pues a lo mejor nos ama de diferentes maneras. Pero yo ese dolor que yo sentía aquí de que mi mamá prefería más a mi hermana, me dolía en el alma. Yo decía, aunque yo estaba en casa de mi mamá, yo miraba cómo mi mamá le ponía atención a ella. Hasta un día que fue un 10 de mayo, yo miré que mi mamá se puso tan triste porque mi hermana no llegó. Y yo estaba ahí, yo había ido de Ciudad Juárez para allá. Entonces, en una ocasión, el 10 de mayo, en la mañana, yo le escribí una carta. Y yo le dije a mi mamá, yo estoy aquí, yo también te quiero. Y esas palabras yo las recuerdo, porque tal vez fue en un tiempo de que yo estaba pasando situación difícil y mi mamá no se daba cuenta. Por eso es muy difícil que uno pueda llegar a entender a los hijos. Uno nunca se debe de apartar de los hijos porque aparentamos ser felices, pero no lo somos. Cuando yo llegué allá a Veracruz, mi mamá le digo que empezó a llevarme a la iglesia, Yo siempre he sido bien risueña en la manera de que yo, muchos chistes, Entonces eso es lo que a mí me caracterizaba, de que yo no sufría. Pero mi mamá llegó a saber todo lo que realmente yo estaba sufriendo. Cuando ella se enteró lo que yo estaba sufriendo, mi mamá llegó a entender. Y mi mamá nunca se cansó de orar por mí, jamás. Y eso fue lo que a mí me llevó a madurar un poquito más, a conocer lo que era realmente Dios. De ahí mi mamá empezó a sembrar esa semillita un poquito más de que el abuelo Ricardo me había dejado de enseñanza de que Dios sí existía. Entonces mi mamá ya más antes lo había hecho, pero yo no lograba entender porque yo era muy pequeña. Entonces cuando yo llegué ahí ya empezaron a cambiar las cosas. Ok, menciona algo interesante. Esa oveja negra era peleonera, estaba, podríamos decir, resentida, ¿no? Sí. Con algo. Es decir, cuando uno tiene estas reacciones, son prácticamente eso, son reacciones a cosas que nosotros vamos viviendo y que nos van formando en una actitud de tener que defendernos, ¿no? Exacto. De ese dolor que las demás personas nos generan. Entonces, usted estaba viviendo esto, usted vivió esto. Entonces, sus actitudes eran más que nada una reacción a ese dolor.
Exacto. de ser, vamos a decirlo así, rechazada. Se sentía relegada, desplazada por madre y creo que eso provoca mucho, mucho dolor en nuestros Sí. corazones. Sí, yo cuando yo me fui desde pequeña, yo me sentía así. Yo fui creciendo, pero a mí no me podían tocar porque yo reaccionaba de diferentes maneras. Yo no reaccionaba de una manera, oh, espérate, ¿por qué me estás gritando? ¿Por qué me estás diciendo? ¿Por qué me empujaste? No, yo reaccionaba de una manera que frustrante, yo me iba a golpes, yo no me importaba si lo lastimaba o no lo lastimaba. Yo llegué también a pelear con mi hermano, que era hombre, ya de adulta, ya teniendo Ujú. mis hijos. Y yo, esa manera prepotente de resolver las cosas, eran las cosas a golpes. A golpes que si tú me lo hiciste, me la vas a pagar. O sea, de esa manera que cuando tú andas en el mundo no miras para atrás. O sea, mi mentalidad era de que a mí nadie me va a humillar. Yo soy quien soy y a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. O sea, yo me sentía como solamente que así me podía yo Ujú. defender a golpes, pero no era Ok. la manera de defenderme. Ok, ahora, ¿qué consecuencias trajo esa forma de ser? Eh, Esa manera de ser a mí me trajo muchas consecuencias. Las historias que le cuentan a mis hijos, tal vez que le van a contar a mis nietos. Ok. Cuando mis hijos llegaron aquí, pensaron que iban a encontrar esa mamá loba, esa mamá tigra, que mis hijos eran así y a mi esposo le dicen, ¿cómo has sobrevivido todos estos años? A él le dicen así, o sea, Ok, porque ellos me conocieron también en su niñez como era yo. ok, ok. Entonces, eh, digamos, pero consecuencias como tal, así, se metió usted en problemas, le llevó digamos, a tener consecuencias Sí, graves esta forma de ser. sí, una vez le digo allá en Ciudad Juárez, mi manera era esa de defenderme. Pues porque alguien, ya sabes que cuando hay personas de diferente su mentalidad, ya ves que Dios crió hombre y mujer, Ujú. pero siempre se bajaba una muchacha que me gritaba cosas así raras. Entonces yo no entendía su manera de comportarse. O sea, Dios me hizo mujer y yo soy mujer. Ujú. Entonces, ella me gritaba cosas así como insinuosas, entonces yo eso me molestaba, que me gritaran eso, que me hirieran el ego de ser yo, ¿no? Entonces, en una ocasión, en una madrugada, yo le dije al chofer, si ella me vuelve a gritar, se para, yo le voy a pagar con un billete de a 100. Wow. Entonces, usted se para y yo la voy a bajar. Ok, me dice, sí, está bien. Entonces me dijo, si vas a poder, te voy a bajar. Y si no vas a poder, no te voy a bajar. Le digo, usted, así como me ve chiquitita y todo, le digo, usted no sabe de dónde vengo. Entonces, yo ahí ya me estaba creando un ego, Sí. una armadura Ujú. que ese era mi modo de defenderme. Entonces, sí, yo subí hasta el último asiento, hasta donde ella iba, y la bajé de los cabellos. Pero eso me trajo consecuencias. Ujú. Porque después que pasó eso, sí yo la dejé muy golpeada, porque yo era una manera muy brusca de defenderme. Yo Ok. no, yo no la, yo no me fijaba si la iba a lastimar o no. Yo me defendía como diera el lugar. Yo la lastimé mucho a la muchacha. Después al otro día yo me di cuenta cómo ella quedó. Y a Wow. mí lo que me gustaba a mí en esos tiempos que a mí me dijeran, wow, ahora sí pudiste, mira cómo la dejaste, ¿no? Que sí tú en ese tiempo a mí me pusieron, cuando en aquellos tiempos, mascarita sagrada, me decía un señor de allá de mi pueblo, Ok. porque sabía la manera de cómo me defendía yo. Después de esa ocasión pasaron como 8 días. Yo venía de mi trabajo, Ujú. paso a paso me bajé y cuando veo un gran marquís de esos de antes, grandes, yo lo vi parado, yo caminaba como unos 150 ¿Qué edad metros. tenía y más o menos en qué año fue? Eso fue como en el 94 por ahí, ¿verdad? Ok. En el 94.
Yo tenía la edad como de 15 años. Ah, estaba jovencita, Sí, ok. como de 15 años, 16 años. Ok, ¿vio el Gran Marquís, me decía? Ajá, un Ajá. gran marquís, entonces iba caminando y yo lo vi. Yo tenía que pasar a una iglesia y ahí vivía el pastor arriba de la iglesia en un cuarto, creo, casa, y tenían una niña pequeña que cada vez que yo me iba al trabajo ella me decía adiós. Ujú. Entonces ese día, yo miré allá arriba y la niña, pues estaban las luces apagadas. Entonces yo miré ese carro y yo lo vi como muy sospechoso. Yo recuerdo esa fecha porque yo traía un pantalón blanco y una blusa roja y una bata azulita que daban en la fábrica. Entonces llegó la ocasión de que yo lo miré muy sospechoso y cuando ellos abrieron las 4 puertas, entonces ellos se bajaron. Wow. Y yo conocí a esa persona porque era novio de la muchacha que yo había golpeado. Y ellos eran de la banda de los cholos que le decían ahí en Ciudad Juárez, que era muy Ok. conocido. Entonces yo dije, no, pues ya, hasta Ya aquí, valió. ya, yo dije, ya no. Entonces yo gritaba el auxilio y a mí nadie me auxiliaba. Ok. Yo gritaba y nadie me auxiliaba. Y estaban prendidas las luces y nadie me auxiliaba. Entonces, yo tomé una piedra porque ahí donde vivía había terracería. Entonces yo tomé una piedra grande y yo le fallé al señor, entonces le di al carro. Y se puso más enojado, Wow. pues. Entonces yo más gritaba y la única que me escuchó fue la niña. Ok. La niña me escuchó porque yo corría a querer entrar al portón donde yo vivía porque ya me faltaban como 10 metros para llegar al portón donde yo estaba, donde yo vivía. Entonces, yo me agarré del barandal y ellos me quisieron, zafar del barandal y yo gritaba y nadie salía, sino que salió la niña porque la niña escuchó Ok. que me querían llevar. Entonces dice, cuando salió el pastor de la iglesia, él salió con una vara. Ujú. Entonces cuando ellos se asustaron que ellos salieron, entonces ellos me dejaron. Ok. Vino el pastor y él me agarró. Entonces yo gritaba. Wow. Entonces, vemos ahí que Dios estuvo de por Sí. medio, porque me dijo el pastor que su niñita siempre se dormía a las 9 o 10, pero esa noche la niña durmió temprano y se despertó Ok. y estaba esperando a su vecinita que pasara y su vecinita ya había pasado, pero más sin embargo ella no sabía que yo estaba en peligro. Ok. Cuando ella le dijo a su papá que alguien gritaba por ayuda, fueron ellos que abrieron la puerta y vieron que era yo. Entonces, esa es la manera de las consecuencias que uno, por los actos que uno toma, las consecuencias de no pensar de la violencia que uno puede ocasionar. Ok. ¿Y dónde cree usted que hubiera terminado Marina si continuaba por ese camino? Bueno, usted. En aquellos tiempos, las personas terminaban en los algodonales en Ciudad Juárez, muertas, violadas, puede decir, y porque pues 4 personas contra era una adolescente de 15 años, allá hubiera terminado. ¿Reflexionó sobre eso? Sí. Después sí, cuando tomé terapia, Ok. porque yo quedé muy mal de esa vez. Fui a la fábrica, pero iba yo muy nerviosa, muy mal, y los de recursos humanos, yo me llevaba bien con un señor ya grande, y me dijo, ¿estás bien? Le dije, no, no estoy bien. Me dijo, ¿qué le parece si vamos a cafetería y tomamos un café? Entonces yo el café no lo podía tomar porque estaba muy nerviosa. Ok. En ese tiempo yo todavía consumía drogas. Entonces a mí me dijo, te vamos a llevar a tomar, vamos a ir a tomar tu declaración, te vamos a llevar. Y me llevaron, hicieron retrato hablado de la persona y todo lo que se hace allá donde pones la demanda. Ujú. Entonces, pues ahí fui, pero ahí empecé a reflexionar tantas cosas. Dije yo, la violencia no me lleva a nada.
¿qué voy a hacer, Dios mío? Si tú existes, ayúdame. Yo no quiero estar sola aquí. Estoy sola, sin familia. Tenía unos primos que me iban a visitar, familia de mi esposo también. Pero yo no me sentía contenta. Yo quería como el calor de mamá, el calor de papá, porque todavía era una adolescente. Y decidí regresarme para Veracruz. Decidí porque iba yo muerta de mis piernas. No, mis pies no me funcionaban. Caí de un día para otro, sin movilizar mis piernas, y papá y mamá vinieron a buscarme y me llevaron para allá, para Veracruz. Y yo ahí reflexioné que papá y mamá a mí me querían y me amaban con todo el corazón. Okay. ¿Y cuál fue la razón por la cual él quedó sin movimiento en sus piernas? Nunca encontramos el doctor me dijo, cuando mi papá con mi mamá me llevaron al médico ahí en Ciudad Juárez, me dijeron que era por falta de calcio, que yo ya no iba a poder caminar, pero vemos que aquí ando. Sí. ¿Y cómo se recuperó? Pues por la gracia de Dios. Y sí, ahí cuando anda uno en el mundo hace muchas cosas. Buscamos ayuda por otros lados, cosas del mundo, fuimos con brujos, me oraron y me hicieron tantas cosas, pero sabemos que el brujo no tiene poder. Sí. Entonces el poder de Dios fue el que... Okay. ¿Y cómo se levantó? Yo había quedado mal de mis pies, pero poco a poco fui agarrando otra vez. Empecé a sentir nuevamente mis pies que me hormigueaban. Yo mis pies se los había quedado como para adentro. Okay. Ajá, entonces no podía yo caminar. Yo usaba una silla de ruedas, un andador. Ahí me movilizaba yo. Mis hijos todavía eran pequeños. Estaba prácticamente sola. Entonces, pues la vida de allá del rancho, pues ya ves que cuando tú no te dicen nada a los médicos, tú dices, no, pues es algo malo, ¿no? Uh-huh. Entonces tú te vas a los brujos, que supuestamente es el que te adivina lo que tienes. Y en Veracruz. Y en Veracruz. Muy común. Muy común. Okay. Entonces, pues ya eso pasó y luego pues ya empecé a recobrar mi movilidad. Okay. ¿Y en qué momento de su vida se encuentra con Jesús? En el momento que yo me encuentro en la vida con Jesús fue también en un proceso muy difícil. Yo decidí venir aquí a los Estados Unidos, batallé, como le dije al principio, batallé para venir aquí 2 años en sacar mi pasaporte. Me acuerdo que en un árbol tan grande que estaba al lado del consulado, yo le dije, Señor, si tú me ayudas, yo me voy a entregar a ti, pero ayúdame porque yo quiero llegar con mi esposo, quiero tener una familia. Y pasó y no digo, no, pues yo siempre oraba, mi mamá me decía, ora. Okay. Pues yo oro, le digo, pero Dios no me escucha. Entonces, de buenas a primeras me dieron el pasaporte. Okay. Y me dieron el pasaporte y yo me vine a Ciudad Juárez nuevamente, después de tantos años, después de 18 años, ¿verdad? Sin ver a su esposo, 18 años. Sí. Okay. Después de 18 años regresé otra vez a Ciudad Juárez. Okay. Mi esposo ya estaba aquí, ya tenía 20 años. Entonces, yo cuando llegué aquí, al cruzar la frontera me regresaron. Yo decía, no, pues los planes de Dios no estar con él. No sé si Dios no me escucha o no quiere que yo vaya. Yo renegaba mucho de Dios por tantas cosas que me había pasado. Entonces, voy a probar a ver si me dejan pasar. Y yo iba en la línea, Dios mío, ayúdame. Dios mío, ayúdame. Yo sé que tú estás conmigo, ayúdame. Entonces pasé. Me pararon 2 de migración. Y dije, no, pues ya me van a bajar. Traía yo un permiso falso. Okay. Entonces pasé y me dijo, muy buena foto. Me dijo. Y me revisaron mi permiso, me revisaron todo. Y dije, no, pues no cabe duda que sí Dios está conmigo. Entonces yo me vine y llegué hasta aquí. Pero yo empecé a trabajar
empezamos a tener una vida con mi esposo. Ya habíamos tenido un pequeño problema más antes, entonces estábamos tratando de acomodar las cosas con mi esposo. Ya ves que aquí en Estados Unidos un hombre solo, pues. Sí, claro. Entonces tuvimos un pequeño problema a causa de eso, pero Dios me trajo con un propósito aquí. Entonces, cuando yo estaba aquí, yo me embaracé. Iba a tener gemelos y no resultó, o sea, los perdí. De ahí entré a trabajar a lo largo del tiempo. Yo con mi esposo nos empezamos como dizque querer desaburrirnos. Empezábamos pasábamos del trabajo a buscar unas ¿cómo se llaman? Como caribes, como Como bebidas, pero con un bebidas poquito alcohol, ¿no? con alcohol, con bastante Ok. alcohol, no era con Sí, poquita, de hecho traen la misma cantidad que la cerveza. que la cerveza. Entonces ya pasaban, ¿no? Los viernes era de pasar a buscar 3, 4, o a veces él se traía 5 y yo 3. Entonces poco a poco nos íbamos como enrolando en el mundo. Okay. Y él ponía la música a todo. Terminaba él tomado. Y yo casi muy poco, pero sí. Entonces, un día que fuimos a un antro nosotros dos, pagamos una mesa en el VIP para subirnos arriba y ver todo. Entonces, cuando yo estaba con él allá en la mesa, y le digo yo y lo miro a él, ¿y nosotros qué hacemos aquí? Y me dice él, no sé. Tú me trajiste, ¿no? Sí, me dice, pues tú me dijiste. Le digo, no, tú me seguiste la corriente. Y los dos estábamos ahí echando culpa. El humo del cigarro nos molestaba. Los borrachos nos molestaban. El olor a cerveza nos molestaba. Y no andábamos tomados ni nada. Y le digo, ¿y qué hacemos aquí? Dice, pues no sé. Pues vámonos, le digo, nosotros no somos de este mundo. Entonces agarramos y nos salimos de ahí. Entonces llegamos a casa y le digo, y si la podemos pasar tan bien como esposo, ¿qué hacíamos allá? No tomamos, no fumamos. Sí, es cierto, dice, ¿y qué andamos haciendo nosotros? Le digo, no sé. Y nos regresamos para la casa. Pasó como un mes y yo siempre le decía a él, ¿sabes? Yo quisiera ir a la iglesia. Y él me decía, ¿y eso? Digo, no sé, yo quisiera ir a la iglesia. Me dice, no, pues yo no conozco ninguna iglesia aquí. Sin embargo, él sí sabía que tenía familia adventista aquí, pero él ha sido muy despegado de su familia. Anteriormente, cuando era mi esposo del mundo, ahorita ya es diferente. Amén. Entonces ya pasó, entonces empezamos, ya así quedó, no me quiso dar la dirección de ninguna iglesia. Pasó el tiempo y se acercó la boda de mi hijo. Entonces yo había hecho planes. Yo había hecho planes de ir a México porque tengo visa. Entonces yo había hecho planes, todos los planes iban perfectos. Mis planes, no los planes de Dios, mis planes. Metimos 2 grupos allá en México que iban a tocar en la boda de mi hijo. Quisimos aventar la casa por la ventana. Eran cosas del mundo. Matamos 2 vacas. Todo era tan bonito porque se casaba mi segundo hijo. Entonces yo le digo a mi esposo, ya habíamos ido a buscar las zapatillas para mí, el traje y todo que me iba yo a poner allá. Ya tenía yo mis maletas porque ya yo salía lo que era un domingo, creo, y mi accidente fue un martes. ¿Pero ya había tenido acercamiento de nuevo con la iglesia? No. ¿Antes de eso? O No, sea, todavía. Todavía. Ok. Entonces, yo ya estaba haciendo planes para ir para México a la boda de mi hijo. Entonces, me faltaba, creo que mi accidente fue en una ocasión que estábamos trabajando, ya casi a la hora de la salida, pero en eso estaba la pandemia del COVID. Entonces yo le dije a mi esposo, le digo, yo no sé, le digo, tengo necesidad de ir, pero a la vez como que no. Y me dice, pues tú sabes si quieres ir o no. Digo, voy a hablar, déjame hablar. Y le hablé a un amigo que teníamos acá en El Paso, Texas. Entonces yo le hablé y me dijo, no sé la verdad si puedas regresar porque está
están cerrando los consulados, no pueden pasar los puentes. Le digo, ok, le digo, bueno, pues voy a ver. Entonces, yo sí creía en Dios, pero de lejito como Pedro. Entonces, yo miré al cielo en esa tarde, eran como a las 5 de la tarde, ya casi a punto de salir. Y yo le dije, Dios, le dije, si es tu voluntad, déjame ir. Y si usted cree que voy a regresar, pero si usted cree que yo no voy a regresar, no me deje salir de aquí porque yo ya no me quiero separar de mi esposo. Yo soy tan feliz con mi esposo que yo ya no quiero regresar al mundo. Yo tengo miedo de regresar al mundo nuevo de allá de México. Entonces empezamos, ya nos íbamos a ir del trabajo, empezamos ya todo, nos faltaba 1 hora para salir. Y llegó mi patrón y empezamos nosotros a platicar y a las 6 de la tarde ya que ocurrió el accidente. Entonces cuando ocurrió el accidente yo solo no sabía qué es lo que estaba pasando. Entonces mi esposo cuando se dio cuenta yo tenía mi pie casi fuera de mi cuerpo. ¿Qué le pasó? Me cayó una tabla de metal en mi pie. ¿En el trabajo? Sí, tuve un accidente muy, muy, muy feo. Y me cayó una tabla de metal que pesa mucho. Wow. Y me cayó en mi pie, yo no me había dado cuenta. Cuando él se bajó, me dijo, Mari, no te muevas porque tu pie, le digo, ¿qué tiene mi pie? O sea, mi pie estaba por otro lado. Estaba desglosado completamente. Wow. Yo le dije, me sacaron de ahí, de donde yo había caído, y le dije yo, no llores, yo fuerte, no llores, espérate, voy a estar bien. ¿No le dolía? Sí me dolía mucho, pero yo a él lo vi tan desesperado. Yo le dije, espérate, no llores, vamos, voy a estar bien. Me dice, no, María, no vas a estar bien. Mira tu pie cómo está. Wow. No está en su lugar, ya se está despegando. Si yo lo suelto, se cae. Entonces me subieron a una traila y ahí me pusieron. Entonces cuando yo llegué ahí a la traila, ya yo me estaba desangrando demasiado. Entonces yo le dije a mi esposo en esa ocasión, por ese momento a mí me pasó Dios. A mí me pasó Dios por la cabeza, nada más me pasó eso, no me pasó otra cosa. Yo le dije a mi esposo, cierra tus ojos, vamos a orar. Dice, pero ¿cómo vas a orar en medio de esto? Le dijo, sí. Sí, porque mi mamá me enseñó a orar. Entonces yo oré y le dije, Señor, yo recuerdo todavía la oración y le dije, Señor, si es tu voluntad que yo llegue al hospital con vida y que no me quiten mi pie, en tu mano lo dejo, porque tú me hiciste, tú me construiste, tú me hiciste desde el vientre de mi madre y te lo pongo en tus manos. Si es tu voluntad que no me quiten mi pie, pero si es tu voluntad, ayúdame a ser fuerte. Wow. Cuando yo ya acabé de orar, me fui. ¿Se desmayó? Me desmayé, Okay. porque ya era demasiado sangre y la ambulancia no llegaba. Llegaron los de la ambulancia, él estaba muy desesperado, lloraban todos los que estaban al lado porque habían visto, o sea, algo que sus ojos no habían palpado nunca. Compañeros de trabajo que estaban a mi lado lloraban. Wow. Lloraban porque miraban el accidente, cómo fue. O sea, el pie completamente fuera de mi pie, de donde va. Y cuando yo llegué al hospital, ya los paramédicos ya estaban. Pero ahí en el hospital estuvo alguien ahí que yo le digo a mi esposo, fue un ángel de Dios. Esperó que despertara y me metieron a la primera operación. Llegó una joven como de unos 22 años. Uh-huh. Y me preguntó que si yo hablaba español. Le dije que sí. Y me dijo, no tengas miedo. No tengas miedo, dijo. Vas a estar bien. Y le digo, ¿y usted cómo sabe que voy a estar bien? ¿Que no ves cómo tengo mi pie? Yo todavía tenía ese carácter. Uh-huh. Entonces me dijo ella, mi Padre que está en los cielos está contigo. Wow. Me dejó dicho eso y se fue. Le digo, pero
¿cuál papá? Le dije yo así, entonces, ¿cuál papá? Entonces, cuando entró mi esposo, yo le dije, vino una joven, le dije que dijo que su padre está conmigo y que no sé qué le... Yo no le tomé importancia, después de tanto tiempo, yo fui analizando todo el proceso. Me metieron a la segunda cirugía, mi esposo no apareció, mi esposo se había desorientado, había quedado en shock, él no tomaba y empezó a tomar, entonces él venía de un alcoholismo, él venía de un mundo donde él había dejado el alcoholismo, había luchado mucho con el alcoholismo. Cuando yo llegué aquí, él ya tenía como 5 años que había dejado el alcoholismo, luchó mucho para dejarlo y él estaba volviendo a caer nuevamente. Él apareció hasta el otro día ya que me fue a pedir disculpas porque él no sabía cómo enfrentarlo, él culpaba a todo mundo. Pero pues pasé a la segunda operación y después me dieron de alta y ahí fue la cruel realidad que yo estaba enfrentando. ¿Cómo fue esa cruel realidad? Mi realidad era, la realidad que yo estaba enfrentando era que yo cómo podía yo decir que si existía Dios, cómo me estaba pasando eso. Ok, en el momento que le pasó, usted fue fuerte, usted Sí. fue diferente. Después de la operación, que ya le habían salvado su pie, cambia la situación. Sí, cambió mi modo de pensar. Ahí Dios me había contestado una oración, pero yo no había tomado en cuenta eso. Okay. O sea, Dios me había dejado el pie donde estaba, pero yo no había tomado en cuenta eso. Cuando yo llegué a casa me subieron cargando, me acostaron en mi cama con un dolor terrible. Mi cadera estaba como movida, mi cuello también, mis brazos también, o sea, todo mi cuerpo porque estaba totalmente movido mis huesos, aparte la quebradura. Y pasó y empezaron a pasar los días y mi esposo se quedó conmigo una semana. Pero después de eso mi esposo tenía que trabajar. Y fue ahí cuando yo empecé a sentir que mi vida se me iba. Yo decía, en cama, si yo trabajaba, antes de eso yo tenía la mentalidad de que el cuerpo para mí tenía que ser, o sea, el cuerpo tenía que ser perfecto. Uh-huh. O sea, mi cuerpo para mí, el gimnasio era lo primordial, hacer ejercicio todos los días. Okay. Todos los días yo me enfocaba en lo que era mis piernas y mi chamorro, todo eso. Uh-huh. Era para mí una vanidad. ¿Una vanidad? Una vanidad. Okay. Para mí era vanidad que uno no lo ve. Entonces yo estaba en ese tiempo, estaba haciendo mucho ejercicio porque yo me quería ver bien para la boda de mi hijo. Okay. Pero las situaciones no fueron así. Cuando yo me encontré en cama, enyesada de mi pie, sin poder caminar, con un andador, no me podía sostener. Entonces mi esposo regresó a trabajar. Pasó una semana, pasaron 2 semanas. Contrataron a una muchacha que me cuidara. Ella me cuidaba y de repente yo empecé a sentir que la oscuridad, que la claridad me lastimaba. Y le digo, ponle una cortina, otra cortina más oscura a mi ventana, eran 2. Y le puso. Y le digo, ponle a la otra también. Y le puso. Después pasaron unos días y yo le dije a mi esposo, ponle otra cosa más oscura. Mi cuarto quedó completamente oscuro. A mí me molestaba la luz, yo no quería salir de la luz. A mí me daban pastillas para dormir y yo me las tomaba. Todo el día estaba durmiendo, yo no quería comer, yo no quería nada. Wow. Y mi esposo llegaba y me decía, ¿vas a comer? No, ahí encontraba la comida, encontraba la fruta. Yo, si él llegaba, yo comía un poquito. Y ya, o sea, me sacaba a la sala, me cargaba, era una cruz que él tenía que cargar. Entonces yo decía, mi esposo no tiene necesidad de estar aquí conmigo.
Mi mentalidad fue más allá de cuando empezaron a pasar los días, las semanas. Decía yo, mi esposo está llegando tarde. Mi esposo a lo mejor ya encontró a otra persona, y yo estoy aquí. Tantas cosas me pasaban por la cabeza. Entonces yo empecé a entrar en depresión. Yo no quería saber nada. Si mi familia me hablaba, yo me enojaba. Me enojaba porque me molestaban. O sea, me hablaban, pero yo les hablaba todavía con esa ternura, pero por dentro yo estaba mal. Yo decía, ¿por qué ellos no están aquí? O sea, yo me tuve que emigrar hasta acá. Entonces, cuando yo empecé a sentir depresión, la depresión me llegó a mí a tomar una decisión de querer quitarme la vida. Yo había planeado ya todo había planeado cómo hacerle, tal vez tomar pastillas. Le digo, no, porque eso te hacen un lavado de estómago y ya, o sea, te salvan. Digo, eso no. Pero después yo empecé a planear todo cómo iba yo a hacer para quitarme la vida. Pero después, cuando yo ya me iba a levantar de mi cama, eso habían pasado como 3 meses de mi accidente, mi esposo también empezó en lo financiero empezamos a sentir el problema en la renta, en la comida, en las terapias, en todo empezamos a irnos para abajo. Entonces, cuando ya debíamos nosotros renta, 4 meses de renta, yo dije, yo solo estoy dando problemas. Mi esposo trabaja, falta, me da de comer, me atiende, me baña, me viste, me carga para la sala, me lleva, me deja comida, me peina. Yo no sirvo para nada, decía yo. Me tiene que cargar para la terapia, dependo de un andador. Ya no sirvo para nada, decía yo. ¿Para qué voy a servir ya coja? Decía yo. Mi pie no va a quedar bien. Entonces yo dije, pues yo ya no sirvo para nada. Pues he tomado la decisión de quitarme la vida. Entonces en esa tarde, eran como a las 12 de la tarde, esperé que la muchacha se fuera. Y me levanté, jalé el andador. Porque eso se me vino porque una vez me caí del andador y yo estuve ahí tirada en lo que mi esposo fue a comprar y yo regresé y mi esposo regresó. Entonces me encontró tirada. Y yo dije, no me puedo valer ni por mí misma. Entonces, tomando todo eso en cuenta, yo tomé esa decisión de quererme quitar la vida. Lo había planeado bien cómo hacerlo. Y cuando yo me levanté y me senté, sonó mi teléfono. Y era mi sobrina con mi mamá. Una sobrinita que se llama igual que yo. Entonces me dice, tía, ¿qué haces? Porque me decía mamá. ¿Qué haces? Le digo, nada, aquí estoy. Entonces me dice, ¿sabes? He estado pensando mucho en ti. Le digo, ¿y eso? Me dice, porque estás enferma y pues ya no me hablas. Le digo, pues tú me estás hablando. Me dice, ¿sabes? Te voy a cantar un canto. Le digo, a ver, dime, cántamelo pues. Y me dice, te voy a cantar un canto. Dime por qué estás triste. Wow. Si Dios no te ha dejado. Entonces yo dije, ¿y por qué me cantas ese canto? ¿Y tú sabes que Dios existe? Dice, sí existe porque te tiene con vida. Entonces me empezó a ella a decir unas palabras. ¿Qué edad tiene la niña? Que no eran de una niña. Entonces me cantó el canto. Después mi mamá tomó el teléfono y me dice, ¿sabes, hija? Que esperemos en Dios que te recuperes pronto. Estamos orando, toda la iglesia está orando, se está metiendo en ayuno. Wow. Y yo me quedé. Y dice, Dios ya no está escuchando, mija, porque ya te puedes parar. Ya estás ahí sentada. Dice, pues, Salomé nos decía que ya no querías pararte, que te dolía mucho tu piel. Le digo, no, pero ahorita ya viste, dice que Dios nos está escuchando. Wow. Y yo me quedé así. ¿No estaba sola? No estaba yo sola. En ese momento yo no estaba sola. Entonces yo lo que hice fue descolgar lo que yo había colgado para quitarme la vida. O sea, ya en ese momento se iba a quitar la vida. En ese momento, sí, cuando yo me iba a levantar entró la llamada. Ok, se iba a levantar
para hacerlo. ya hacerlo. Sí, para hacerlo. Wow. Ajá. Entró la llamada y yo me quedé sentada. Entonces, entró la llamada y yo, cuando colgó mi mamá, se me pasaron esas ganas. Y lo que me dijo mi mamá, ¿sabes? ¿Tienes una Biblia ahí? Le digo, sí. Entonces, lee Salmo, hija, dice. Y cuando te sientas triste, lee la Biblia. Y sí. Entonces, desde ese momento ponía yo una bocina que tenía pequeñita y se iba mi esposo temprano y yo ponía la bocina a todo lo que da y cantaba todo lo que da. Acababa ronca, pero hinchada de los ojos. Okay. De tanto llorar. Yo decía, ¿por qué? O sea, yo le reclamaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasó a mí? Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué permitiste que me pasara a mí? Y yo lloraba en medio del proceso. Cuando yo decidí no quitarme la vida, lloraba tanto, le decía, Señor, si tú me escuchas, si tú me estás escuchando, haz que se me quiten estos dolores. Yo ya no aguanto, esto es lo que yo no aguanto. En un domingo mi esposo llegó, estaba componiendo la llanta de su camioneta. Entonces yo estaba cantando una alabanza que aún la recuerdo mucho. Él me levantará. Esa alabanza yo la cantaba. Él me levantará. Hermoso. Yo estaba haciendo mi terapia ahí en casa solita. Y yo estaba yo cantando y estaba yo llorando. Entonces de repente yo estaba poniendo mi pie así porque no me daba. Mi pie me había quedado me iba a quedar a 6 pulgadas arriba. Eso era lo que el doctor había definido, que me iba a quedar 6 pulgadas arriba porque me habían cortado los tendones, los habían reconstruido. Todo se había llevado, el hueso se cortó por completo. O sea, solo era el cuerito lo que sostenía. Y ellos reconstruyeron absolutamente todo. Entonces, a mí eso me daba vuelta en la cabeza cómo yo iba a hacer, o sea, con un pie más pequeño. Alrededor de 15 centímetros más o menos, sí, ¿no? O sea, tenía yo que usar zapatos especiales. O sea, el médico me había dicho, después de estas terapias tienes que ir con el médico para que te haga un zapato especial. ¿Y un zapato especial para qué? Le dije yo. Me dice, porque tú tienes que usar un zapato especial. Digo, ¿y por qué? Me dijo, porque usted ya no va a quedar bien. Tratamos de salvarle el pie, pero no vamos a poder hacer nada. Usted va a vivir con este dolor y va a vivir con su discapacidad hasta que se vaya al descanso. Entonces yo decía, o sea, esa era mi depresión mía de que lo que los médicos me habían dicho. Sino que en un domingo mi esposo estaba componiendo su llanta de la S, yo estaba adentro cantando, después de que yo decidí no hacer lo que iba a hacer. A mí me daba por cantar muchas alabanzas y de estudiar la Biblia. Entonces, yo empecé a cantar ese canto, Dios me levantará, Él me levantará, y Él me levanta. Y estaba yo cantando. Entonces, de repente yo sentí un caliente por mi pierna, un caliente que hace cuenta que si tú pones tu pierna en algo caliente, entonces sentí un jalón tan fuerte que yo le grité a mi esposo que, o sea, creo que ya me había lastimado la pierna. Le digo, creo que no tuve cuidado y me lastimé la pierna. Me senté, sino que al otro día cuando yo empecé a hacer otra vez la terapia, yo sentí que mi pie me llegó con más facilidad. Y dije, yo le dije a mi esposo, qué raro, mi pie llega como que empieza a llegar hasta el suelo. Me dice, ¿es por la terapia? No, le digo, creo que ha de haber sido el jalón que yo di. Dice, pues no sé. Y empezamos a ir a terapia, y demoré en terapia. Después de eso, yo me medí los pies, me empezaron a medir los pies allá en la terapia. Me dijo, ¿pero qué más de esto has hecho? Le digo, nada, pues la terapia que usted me ha estado diciendo. Me dice, tus pies como que están llegando, cada día están llegando a su límite. Solo le falta como
pulgadas para que lleguen. Digo, ay, pues todavía le falta, le dije yo. Entonces, después otra vez volví a sentir lo mismo. Eso fue cuando yo estaba viendo un en vivo de un pastor que estaba predicando. Y yo sentí lo mismo, el caliente en mi pierna, pero yo le dije a mi esposo, porque mi esposo era muy cuidadoso con mi piel, no se quería ni acercar a mí. Entonces le dije, me duele mucho y siento mucho caliente, le dije, entonces ponme algo, le digo, porque sentí que se me desgarró la piel. Sino que amaneció, escuché esa predicación de un hermano, de un pastor. Entonces, en esa predicación, el pastor dijo, si alguien está pasando por una necesidad de alguna enfermedad, póngase su mano donde le duele, donde Dios quiere que le sane. Entonces eran como a las 12 de la noche. Yo me puse la mano en mi pierna y yo sentí ese caliente y yo decía, Dios está aquí, Dios está conmigo. Entonces después de eso, que pasó ese proceso de que mi pie me empezó a llegar al límite, me dieron de alta. Y me dijo el médico, tu pie ha llegado a como está el otro. Yo no sé qué hiciste, yo no sé si tú dices que es milagro, yo le llamo un milagro. Porque él me dijo, yo no sé en qué Dios crees, pero esto sí es un milagro. Wow. Este es un milagro que Dios ha hecho, como dices tú. Dice, yo no, mi profesión no me explica. No le permitía decir que eran milagros. Es un milagro para ellos de la ciencia, pero no milagro del Dios en que creemos nosotros. Pero este es un milagro que los médicos no lo pueden hacer, me decía la terapeuta. Me dieron de alta, yo estaba en ese proceso de la demanda. Entonces yo metí una demanda. Entonces en ese medio de ese proceso nosotros empezamos a ir con la demanda. Pero cuando yo voy a terapia, yo digo que yo me quise quitar la vida. Entonces ellos me mandan un policía a sacarme de dentro de mi casa. De adentro de mi casa entró el policía, sin pedirme explicación. Usted se va conmigo y punto. Entonces me llevaron, la ambulancia, mi esposo se quedó en la esquina y me llevaron, me encerraron como 3 días en el hospital de Conway. Entonces yo ahí, ¿cómo salgo? Mi esposo no puede hablar bien inglés, yo no sé porque me tienen con 3 policías en la puerta. Entonces yo no sabía qué hacer. Fue el pastor Freddy Canales por mi rescate y se pusieron en oración. Pero ya para eso, en ese momento ya de que yo había pasado lo del que me llevó el policía, entonces yo ya le había dicho a mi esposo que yo quería volver a ir a la iglesia y me dijo, sí, está bien, ahora sí te voy a decir que tengo unos sobrinos aquí, pero yo casi no me llevo con ellos, dice, porque no me gusta estar con mi familia, prefiero estar solo. Entonces ahí fue cuando yo conocí a sus sobrinos. Entonces conocí a la que me mostró a Cristo. Ya le dije yo, quiero la dirección de la iglesia. Me dijo, sí, nosotros vamos a la iglesia de Morovich. Entonces fui a la iglesia de Morovich, todavía iba yo con bastón, todavía me faltaban como 2 pulgadas para llegar mi pie. Todavía cojeaba mucho cuando yo llegué a la iglesia, pero ahí empezó mi proceso de que Dios me empezó a cambiar la vida. Yo ya empecé a mirar la vida más diferente. No teníamos planes de casarnos, menos de bautizarnos, solo queríamos acercarnos a la iglesia. Y ya cuando Dios transformó mi vida, yo le dije a mi esposo, yo quiero bautizarme. Y me dice, pero ¿cómo te vas a bautizar si no estamos casados? Le digo, ¿y si nos casemos? Entonces me dijo, no hay dinero. Entonces mi moral se vino para abajo porque sabemos que una boda cuesta caro. Sí. Y a como yo la quería, pues sí salía muy caro. Entonces pasó y le digo, bueno, pues nos vamos a casar hasta que tengamos dinero. Se solucionó la de la demanda. Entonces yo ya estaba empezando a ir a la iglesia, ya tenía planes de
¿cómo lo iba a hacer? Mi esposo no quería saber nada de la iglesia, Ajá. entonces yo tenía que casarme para poder bautizarme. Entonces, pero en eso yo me puse en oración. Yo le dije a Dios que yo no quería estar sola en sus caminos. Entonces yo digo, si tú me estás sosteniendo, ayúdame que mi esposo llegue a ocupar este lugar. Y estas bancas, estas sillas que están aquí, yo quiero que mis hijos y mi esposo la ocupen. Amén. Entonces, de repente mi esposo me dijo, yo te voy a acompañar a la sociedad de jóvenes. Le digo, ¿en serio? Me dijo, sí. Entonces nos alistamos y nos fuimos a la sociedad de jóvenes. Y él empezó a ir en las tardes, trabajaba solo mediodía y así se iba. Y yo decía, bueno, pues vamos por buen camino. Entonces llegó y yo le dije a Male, a su sobrina de ella, que fue la que nos invitó a la iglesia, le dije, yo me quiero casar porque yo me quiero bautizar. Me dice, ¿de veras, Mari? Le digo, sí, nos estaban dando el estudio bíblico. Entonces hicimos planes y pues ya nos pagaron el dinero de la demanda y ya empezamos todos a hacer preparativos y me tenía que bautizar primero por lo civil y luego por la iglesia. Entonces luego ya teníamos todos los preparativos, ya todo todavía estaba cuando me llevaron entró el policía. Ok. Entonces me llevó y ahí me tuvo tres días, porque yo ya iba directamente al manicomio. ¿En serio? Sí, yo ya iba directamente. Me llevaron con el psicólogo y me empezó a hacer preguntas, que por qué yo había querido quitarme la vida, si la vida es tan bonita. Le digo, sí, yo sé que la vida es tan preciosa, pero cuando nosotros estamos deprimidos, que pensamos que la vida, que no le importamos a nadie, cuando estamos en medio de un proceso, de una enfermedad, o como lo que yo estaba pasando, pensamos, le dije, que no le importamos a nadie. Por eso yo había tomado esa decisión, pero ahora yo me doy cuenta que yo le importo a muchas personas. Y dice, ¿y te quieres quitar la vida? ¿Y cómo me voy a quitar la vida? Le digo, si me faltan 15 días para yo casarme. Y me dice, ¿se va a casar? Le dice, ¿y por qué se quiso quitar la vida si se iba a casar? No, le digo, es que estos planes de que yo antes me quería quitar la vida eran planes anteriores. Mis planes, de ahí yo empecé a tomar decisiones. Le dije que yo me quería casar con mi esposo porque yo ya no me quería quitar la vida. Yo quiero vivir con mi esposo feliz y contento. Me dice, ¿segura que no se va a quitar la vida? Le dije, no. No, le digo, porque yo pienso casarme en 15 días y si usted quiere está invitada, le dije yo así. Y le digo, pero eso sí le dije que no va a ser una boda del mundo, va a ser una boda, le dije, religiosa. Y me dice, ok, entonces ya me promete que no se va a intentar quitar la vida. Le dije, no, yo me voy a casar. Me dijo, pues de aquí, de mí depende que usted salga. Le digo, pues yo no sé cómo me va a calificar usted, le dije, pero yo no quiero quitarme la vida. Yo tengo 3 hijos, tengo mis papás, tengo mis hermanos y tengo un esposo que me está esperando allá afuera. Mi esposo tiene 3 días, le dije, que no sabe nada de mí. Entonces ese esposo está desesperado y yo quiero ir a abrazar a ese esposo que me espera, le dije, y a un pastor que está abogando por mí, le dije, para que no me dejen aquí. Me dijo, ok, espérame aquí. Entonces esperé yo todavía como 1 hora en lo que evaluaron, me imagino yo, no sé, como psicólogo no sé cómo es eso. Entonces a la hora ya vi que los guardias se fueron de donde me estaban custodiando, porque tenía yo 3 policías ahí en mi cuarto. Entonces más primero me tenían así como amarrada, entonces yo me sentía prisionera ahí. O sea, en vez de ayudarme, ellos me estaban traumando un poquito más. De ahí yo salí de ahí, entonces de ahí pues yo empezamos a hacer planes de la boda. Nos faltaba poco, pero en medio de ese proceso mi esposo cayó en COVID. Mi esposo se estaba muriendo, ya no daba para más mi esposo. Y yo con mi pie. Entonces yo decía, no te me vayas a morir. Yo le decía, no te me vayas a morir, pero él ya no reaccionaba, él nomás se quejaba. Yo le decía, ¿estás bien? Y yo le oraba, yo le pedía a Dios que
que él pudiera respirar, su respiración era de 35, 40, ya estaba muy bajo, fuimos al hospital, pero ya no lo atendieron, porque ya él iba muy mal. Wow. Lo trajimos a casa, yo le empecé a dar unos test para el COVID, y parece que sí se controló, y yo también me había pegado COVID. Pero yo no me daba por vencida. Yo le decía a Dios, ayúdanos, yo estoy sola, ayúdame por favor. Yo no tenía familia. Aquí tengo una familia, pero hasta Norte Carolina. Entonces yo me sentía sola, sin mis hijos, sin mis padres, sin ninguno que me ayudara. Entonces mi esposo ya tenía su familia aquí, pero o sea, nada más de que me invitó a la iglesia y hasta ahí. O sea, no los invitaba a la casa para familiarizar ni nada. Sola. Él siempre ha sido una persona como muy reservada, muy poco de amigos. Creo porque yo también fui así, no sé. Los dos como que nos aislamos. Entonces, cuando él ya me dijo, ya me siento un poquito mejor, él pasó como un mes así, muy mal, muy mal. Entonces yo igual, yo respiraba por la rejilla del aire, y porque yo me hacía falta aire. Okay. Entonces, con mi pie, con el andador, con el COVID, mi esposo enfermo, con 4 meses de renta que debíamos. Ya el Señor nos había dicho que pues era el último mes que nos esperaba, que pues sí podíamos buscar en otro lado. Cuando mi mamá y mi papá me hablaban, yo les mostraba una sonrisa, pero por dentro yo estaba destrozada. Entonces pasó ese tiempo y nosotros empezamos a hacer otra vez planes para casarnos. Cuando me operaron de la 4ª operación, se mueren mis suegros, los dos, los papás de mi esposo. Ahí fue cuando ya nos faltaban 2 semanas para que nosotros nos casáramos por el civil. Entonces, yo miraba a mi esposo en un cuadro, como lo tomó como, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando todo esto? Él me dijo en una ocasión, antes que no íbamos a la iglesia, no nos pasaba nada de esto. Y ahora que empezaste a ir a la iglesia nos pasa de todo. Y yo le dije, ¿estás renegando de Dios? Me dijo, pues no, pero míralo cómo estamos. Sí. Entonces yo le dije, no te desanimes, vamos a salir adelante. Y le salió un trabajo. Yo le dije a Dios, Dios mío, ayúdanos. Yo sé que yo estoy enferma, pero yo no puedo trabajar. Pero si tú le das un trabajo a mi esposo, el trabajo que tiene no da para más. Entonces, como a los 3 días, Dios me respondió. Vino un señor dueño de la misma casa y nos dijo, tengo un trabajo para su esposo, es pegar piedra. Y esa es mi especialidad, de pegar piedra. A mí me gusta mucho pegar piedra. Entonces dice mi esposo, yo voy a ir y tú te vas a quedar aquí en la casa. Le dije, no, yo voy contigo. Entonces, con la bota ortopédica, me fui a trabajar. Y llevé un banquito y ahí me puse a pegar piedra. Y en medio de ese trabajo me llevé mi bocina y yo empezaba a cantar. Para mí ya nadie me paraba, ya todo para mí ya era felicidad. A mí no me importaba si yo debía 4 meses de renta, si yo me iba a casar, si mi esposo estaba triste, yo lo alegraba con mis chistes, con cosas así. Contaba yo historias de la Biblia. Y cuando le digo que mis suegros habían ya fallecido los dos, porque los dos fallecieron casi al mismo tiempo, los dos los llevaron a enterrar. Entonces yo decía, ¿cómo yo voy a hacer? O sea, ¿qué palabras le voy a dar de aliento a mi esposo? Y hubo una muchacha que murió de cáncer, de allá de Veracruz. Era mi amiga y me decía, ahora dile a tu esposo, dice que sea fuerte, que para allá vamos todos, pero él se tiene que preparar para que cuando Cristo venga, vuelve a mirar a sus padres. Entonces yo esas palabras yo se lo dije a mi esposo. Entonces yo le hablé a su sobrina, ¿en qué parte de la Biblia dice que los muertos que nosotros vamos a ver a nuestros muertos? Entonces ella me dijo el versículo,
los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces yo ahí agarré y le dije a mi esposo, le digo, ya viste que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y empezamos a ir a la iglesia y fue cuando él tomó la decisión de bautizarse también. Y me dice, Mari, yo he tomado la decisión de bautizarme. Y yo con el corazón lleno de felicidad, yo todavía no me había bautizado, pero yo quería que él también bajara a las aguas conmigo. Yo decía, Dios mío, a mí no me dejes que yo baje a las aguas sola. Yo quiero bajar con mi esposo. Si tú me trajiste aquí porque yo quiero bajar con mi esposo. Entonces mi esposo me dio la noticia, regresó del trabajo y me dijo, Mari, he andado pensando todo el día, pero todo el día que hasta la cabeza me duele, dice, he tomado la decisión de bautizarme para podernos casar. Wow. Entonces preparamos la boda civil, nos casó el pastor Poloche, él nos casó el civil y ya después hicimos la fiesta en la iglesia. Y he aceptado a Cristo con todo mi corazón. La primera vez que yo pasé a cantar, nunca me imaginé que Dios me había dado ese don de cantar. Le dije yo a su sobrina de Male, yo tengo un canto, le dije, pero me dice, a ver, entonces lo pasé a cantar. Le dije a ella, había grabado un video, entonces le canté ese canto y me dice, Mari, vas a cantar. Le digo, no, a mí me da vergüenza. Le digo, yo siempre cantaba, yo me gustaba mucho hacer TikTok, hermano. Cosas del mundo, ahí ya ves que se hacen muchas cosas. Sí. Pero yo cantaba canciones. Ahí en eso tenía muchísimos seguidores. Entonces, eso me ayudó a mí, el mundo me tenía tan entretenido también. Pero sin embargo Dios nunca se apartó de mí. Dios siempre me estaba conmigo a su diestra. Entonces era visita todavía. Cuando me invitaron a cantar ahí en Morovich. Y yo pasé a cantar un canto que a mí me gustaba mucho, Solo déjame adorarte. Entonces yo empecé a cantar ese canto y yo desde ahí sentí que yo me había apartado de Dios. Entonces cuando yo bajé a las aguas, se murió Marina. Wow. Se murió aquella joven que había pasado tanto tiempo en el mundo, esa joven que había golpeado, esa joven que se había drogado, esa joven que no le podían hacer nada, que luego contestaba. Ahora mis hijos, cuando ellos llegan aquí a Estados Unidos, encuentran a una mamá diferente, encuentran a su mamá que les habla de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo fue que no estuvieron con usted? Prácticamente mis hijos yo me las pasé trabajando, mis hijos se criaron con mi papá. Porque pues yo trabajaba en los negocios y pues mi esposo para acá. Entonces teníamos una ¿cómo se llama? Prácticamente la mayor parte. Mis hijos se pasaron con mi papá porque yo tenía que trabajar para que ellos estudiaran, para que ellos comieran y pues lo poquito que nos podíamos ayudar pues porque yo atendía los negocios allá. Tenía una pollería, una tienda y tenía un restaurancito de comida. Entonces a mí no me daba tiempo prácticamente. Pero sí un poquito así, yo siempre le ponía a veces tiempo a Dios. Cuando yo era visita, ya cuando regresé, ya que de Ciudad Juárez y de todo, cuando mi mamá me empezó a hablar de las cosas de Dios, yo cerraba los negocios y me iba los sábados a la iglesia. Entonces, siempre Diosito me tuvo ahí cuidando, ¿no? Para que yo no me descuidara. Y pues cuando mis hijos vinieron aquí ya encontraron a una mamá que ya no era pleitista, que una mamá ya no se agarraba cocotazos, que una mamá, y siempre le dicen a mi esposo, a ver, cuéntanos tú, ¿cómo has sobrevivido tanto tiempo? Porque ellos, o sea, de que mi familia, mis hermanos, mi mamá, mi papá, le cuentan, o sea, cómo era yo, cómo era esa muchacha. No, tu mamá no le podían decir esto porque ahorita se iba. Pero ahorita ya encontraron a una mamá que, como toda madre, le da consejo a sus hijos. Pero ya no esa mamá que... Yo a mis hijos nunca les pegué, pero sí era yo muy regañona, muy estricta.
Ahorita sí soy un poco estricta, pero no, ya no como antes. Ahora la Marina de antes se murió. Ahora Amén. yo en mis padres encuentro a un amigo. Amén. A mi madre Qué encuentro bueno. una amiga. A mi madre yo le puedo contar tantas cosas. Y ya no, mi mamá ya no me dice, si en una ocasión mi mamá me dijo, si te quedaste allá por Ciudad Juárez, prefiero verte muerta. Porque una vez mi mamá sí me lo dijo. Wow. Entonces, mi mamá también estaba joven y yo estaba muy pequeña. Pero yo ahora, y esas palabras que mi mamá era tan fuerte, ahora yo le digo, mamita, yo te amo. Ujú. Y dice, yo también, mija. Esas palabras jamás yo las había dicho. Porque para mí, la palabra amar allá en el pueblo de uno no se maneja. Pero aquí, cuando tú conoces a Cristo, te cambia la vida. Te cambia la manera de pensar, la manera de actuar. He sido diferente. He sido una mamá, una esposa. Yo siempre, lo que trato yo de hacer cuando Cristo me llamó a mí, es tratar de llevar también a los míos. Decirle, hijo, hay un Dios que te ama. Si tú tienes problemas, hemos pasado problemas, no digo que es fácil, el cristianismo son pruebas que el enemigo te pone, los planes todos los días pone el enemigo. Pero nosotros oramos, nosotros ayunamos, nosotros nos ponemos en familia a platicar, nosotros hacemos el contorno familiar que siempre esté Dios en primer Amén. lugar. Para un negocio, Dios. Para Amén. un trabajo, Dios. Para una renta, Dios. Para nuestros planes financieros, Dios. Yo ya no hago planes si Dios no está conmigo. Amén. Cuando Dios me llamó a predicar la primera vez, que prediqué, aún me acuerdo todavía, la vida de Bartimeo. Y así era yo porque El ciego. el ciego. Entonces, cuando tú estás en el mundo, tú estás ciego, Sí. tú no ves nada. Entonces, cuando tú estás en el mundo, nadie te manda a callar porque tú perteneces al mundo. Cuando Bartimeo estaba ciego y no se paraba a querer seguir a Jesús que lo curara, entonces nadie lo mandaba a callar. Entonces, cuando tú te paras a seguir a Dios, todo el mundo te calla. Wow. Entonces, yo dije, esta vida de Bartimeo era la mía. Okay. Entonces yo necesito quitarme esa capa, ese caparazón de Marina, ya no ser más. Esa Marina quedó enterrada. Amén. En el 2021, cuando yo empecé a seguir a Cristo. Entonces esa Marina murió por completamente, mi pasado quedó enterrado. Vienen viejos recuerdos de cómo fue mi vida y yo le cuento a mis hijos. Yo le digo, la vida es dura, pero no se aparten de Dios, porque Dios es el único. Cuando tus amigos se van, cuando tus padres te dan espalda, cuando tu madre te da la espalda, que suele pasar que muchos jóvenes piensan que sus padres no lo aman, pero sin embargo los padres estamos ahí, solo que somos los hijos que no nos damos cuenta, porque la madre no le dice al hijo que la ame. Nosotros como padres tenemos que amar a nuestros hijos, pero muchas veces nosotros nos apartamos de los hijos, o los hijos se apartan de los padres, pero sin embargo Dios nunca se aparta de nosotros. Amén. Dios estuvo ahí cuando quisieron llevarme, Dios estuvo ahí cuando yo dejé de caminar, Dios estuvo ahí cuando yo sufrí el accidente, Dios estuvo ahí cuando nos pegó el COVID, Dios estuvo ahí cuando me encerraron, Dios estuvo ahí cuando murieron mis padres, sus padres de mi esposo, que eran como los míos. Dios estuvo ahí en el proceso de las terapias cuando no teníamos dinero. Dios estuvo ahí conmigo cuando me iba a quitar la vida. Mandó a una pequeñita, como Dios usó a una pequeñita. Sí. Dios estuvo ahí en el tiempo de mi proceso. Okay. Dios quería algo diferente para ustedes. Sí. Sin Dios se sufre. Y muchas veces nosotros pasamos esas situaciones que mucha gente experimenta, de que empezamos a buscar a Dios y empiezan a complicarse las cosas y no vemos cómo eso en realidad
nos ayuda Sí, a darnos cuenta de cuál es nuestra verdadera realidad, porque analizo esto porque somos testarudos. exacto. Somos testarudos. Yo me imagino, y lo digo personalmente, pero con usted, eh, si hubieran venido personas a decirle, Marina, ven a la iglesia, Marina hace esto, quizá Marina no lo hubiera hecho. Pero a veces las situaciones nos revelan lo frágiles que somos, que realmente Sí. nosotros no tenemos control de nada. Y Sí, justamente sí lo ahí... hacían, Ujú, sí me invitaban a la iglesia, pero yo no quería ujú, saber nada. Sí iba yo, sí voy, para el otro sábado. O me invitaban a los grupos pequeños o a las vigilias. Sí voy, luego voy. O sea, mis tías pasaban a decirme, la familia, ujú. luego voy. ¿Y por qué no fuiste? Ah, porque no tenía yo ropa. ¿Por qué no fuiste? Clásica esa. Sí, no, porque no tenía zapatos o no tenía que ponerme. Esas son las excusas Ujú. que Satanás pone en nuestras vidas. Para posponer a Para, Dios. exactamente, y lo dejamos para después. Pero Dios nos ama, simplemente de que nosotros lo vamos dejando al último. Dios nos ama con cuerdas de amor, pero también nos llama. Ujú. Entonces yo no vine a los pies de Cristo con cuerdas de amor. Yo vine en medio de un proceso. Claro. Entonces por ese proceso es que yo le sirvo a Cristo. Amén. Ya para terminar, ¿dónde cree que estaría usted hoy si no hubiera atravesado ese dolor? ¿Y qué diferencia hace entre esa vida y la vida que tiene ahora en estos Ahora, momentos? yo creo que si yo no hubiera conocido a Dios, Dios no hubiera hecho el milagro de que mis pies fueran iguales, o sea, de que mi pies hubiera llegado a la magnitud del otro, yo estuviera tal vez con zapatos ortopédicos, tuviera yo deprimida, peleáramos con mi esposo, porque antes de que no conociera a Dios, teníamos a veces nuestras problemitas, Mm, como todo matrimonio, no llegar a golpes ni a gritos, pero sí me enojaba. Entonces Dios no hubiera cambiado mi carácter. Tal vez hubiera yo empezado a enviciarme en el alcohol, ujú. saliéramos de rumba con mi esposo, eh, yo le enseñaría ese camino a mis hijos, porque si mis hijos hubieran llegado aquí y no me hubieran encontrado a los pies de Cristo, yo le hubiera enseñado a mis hijos a tomar alcohol. Mi hijo viene de México de un proceso también, entonces, ¿cómo ayudo yo a mis hijos si no estoy de la mano de Claro. Dios? Entonces, yo creo que estuviera yo en el mundo más que nada descarriada, pero ahorita estoy en manos de Cristo y es lo que a mí me pone feliz. O sea, que si alguien está pasando por un proceso, por una depresión, por un alcoholismo, por la pérdida de un familiar, por un hijo que está en la cárcel, por un hijo que está en las drogas, todo tiene solución. Si uno pone en las manos de Dios y perseverar hasta el fin con esa fe, con esa esperanza, que Cristo todo lo puede, Cristo nos puede levantar de ese alcoholismo, Amén. de esa depresión. Dios es un Dios tan poderoso que no se compara con nada. Ok, amén, amén. Me decía usted, por ejemplo, eh, que cuando estaban pasando muchas cosas, que su esposo decía, ¿por qué nos pasa esto, no? Usted estaba ya en una posición de felicidad, de alegría, ¿no? En esa situación. ¿Podría testificar usted que existe que la paz de Jesús es diferente a la que el mundo da? Oh, sí. La paz del mundo es circunstancial, quiere que todo esté bien para poder estar en paz, que no hayan guerras para poder estar en paz, pero la paz que Jesús ofrece es una paz diferente que te ayuda a estar en paz y feliz aún en medio de las dificultades. ¿Usted puede testificar de eso? Hoy yo testifico que, mira, en ese momento mi esposo no tenía paz porque no había tenido ese encuentro con Jesús. Sin embargo, yo ya había tenido ese encuentro con Jesús. Ya Jesús había tocado mi corazón de la manera inexplicable de que yo lo conocí en una predicación que estaba predicando un hermano, me solté a llorar. Entonces, fue el Espíritu de Dios que ahí me tocó. Entonces, desde ahí yo solté todas mis cargas, todo mi proceso, yo regresé a la casa
con una paz, con una tranquilidad, y le empecé a hablar a mi esposo de lo bonito que era ir a la iglesia. Entonces esa paz yo le estaba transmitiendo a él, pero como él todavía no quería seguir las cosas de Dios, él se sentía incompleto. Dios nos dio la paz en que nos ayudó a salir de nuestras deudas, de nuestro proceso, y cuando él también decidió entregar su vida a Cristo, es paz. Todo es paz, la paz no es como la que el mundo nos da. Allí en el mundo encontraba yo desesperación, encontraba problemas que nunca tenían solución. Eh, Era algo inexplicable que trabajaba hasta los sábados y domingos y nunca teníamos dinero. Dejamos de trabajar sábado y domingo y hasta de vacaciones nos vamos. Ahora dígame usted si no hay paz. Excelente, excelente. No, gloria a Dios, de verdad, gloria a Dios porque hace estas cosas. Amén. Y yo digo, no digo, yo iba a decir, yo siempre he dicho, ¿por qué no? Porque es algo que el Señor me está enseñando últimamente. Y es que nosotros como seres humanos somos orgullosos y obstinados. Y no es que Dios, ¿cómo decirlo? Nos doblegue por el dolor. No, Dios aprovecha el dolor que enfrentamos en la vida, porque ahí es donde descubrimos nuestra fragilidad y que somos dependientes. Pero cuando no hay dificultades, parecemos ser totalmente independientes, que la vida nosotros la podemos dominar, manejar, pero cuando llegan las dificultades, en realidad esas dificultades son las que revelan quiénes somos nosotros. Entonces, qué bueno es Dios que está allí, Amén. en esa dificultad y que nos levanta y que hoy podemos hablar de una historia diferente a la que hubiera tenido si hubiera continuado por esos caminos. Pues gloria a Dios por eso. Amén. Mi hermanita, muchas gracias. Gracias a Dios primeramente por el privilegio que tuvimos hoy de poder conversar. Gracias a ustedes por tener la disposición. También a su esposo que está aquí con nosotros. Amén. Que en su momento lo vamos a sentar aquí para que también nos cuente su versión, su testimonio. Y también a sus hijos. Sus hijos también tienen algo que contarnos. Entonces vamos a esperar que esto se pueda realizar. Hermana, gracias por estar aquí y esperando que este testimonio pueda ayudar a quien lo está necesitando. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén, igualmente. Algo que quiera decir, un mensaje final a esos que podrían estar pasando por una situación similar a la de usted. Yo les diría que no se dejen vencer, que luchen, que Dios está con cada uno de ustedes, así como lo estuvo conmigo. Se están pasando procesos como yo lo viví. Hay diferentes procesos que Satanás aprovecha para hacernos sentir que no valemos nada, para hacernos sentir que estamos solos, que nadie nos ama, pero sin embargo tenemos a un Cristo, a un Dios que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ese Dios está a tu lado, está a tu diestra, está ahí sosteniéndote como mami me sostuvo. Y no te va a dejar sola, no te va a dejar solo, nunca, joven. Jamás digas que estás solo. En las drogas no es ese vicio no es tu fuerte. El fuerte es Dios. Ese alcohol no es tu fuerte. La muerte de un familiar es pérdida que suele pasar porque venimos a este mundo de pasada. Pero la vida en Cristo es diferente. Una vida en Cristo es totalmente paz, tranquilidad, que si tú te acercas a los pies de Cristo, encontrarás la solución para tu problema. Y sigue a Cristo de corazón, que yo te lo digo. Amén. Gracias, hermana. Amén. Que el Señor los bendiga. Espero verle en una nueva ocasión por aquí. Amén, así que será. el Señor le bendiga. Amén, igualmente.